Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial en toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Son exactamente las 8 de la tarde, queridos y queridas radiovidentes, y ya estoy en mi jardín caminando, pisando las hojas del otoño, después de una merecida y no tan intensa lluvia como se esperaba. Y vamos a hablar hoy día de educación. Voy a ir desde mi jardín al patio de la escuela. Ustedes saben que me gusta cruzar y sentir el sonido de las campanas, la energía de los niños y también de los maestros, desde luego. Y cada vez que entro al patio de la escuela, me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, esa es la urgencia que Gabriela Mistral nos plantea desde el pasado, pero que es absolutamente actual y presente. El niño se llama ahora. Siempre leo un fragmento del pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral que es muy rico, en una prosa muy original, muy intensa, como lo era la prosa, la vida, la obra, ella misma, Gabriela Mistral. La famosa oración de la maestra, hemos leído algunos fragmentos, pero voy a repasar algunas ideas. Ella dice: Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe y que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura en todos los instantes. Señor, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia hacia la faena que hago, que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que todavía sube de mí cuando me hieren, que no me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Tuvimos un primer atisbo de un paro de profesores el 15 de mayo. Yo como profesor, evidentemente que tengo el corazón dividido. Una parte mía inmediatamente dice, claro, hay tantas injusticias, tantas necesidades por cubrir, tantas cosas que se deben hacer para darle dignidad y reconocimiento al gremio de los profesores, sobre todo a los profesores que se la juegan todos los días épicamente en la sala de clase a lo largo de Chile. Pero por otro lado, una parte mía dice, pero caramba, ¿no habrá otra manera de hacer esa movilización que no perjudique a los sectores más vulnerables, a los alumnos de los colegios más vulnerables de Chile, que son siempre los que finalmente reciben las consecuencias más negativas de esta movilización? ¿Qué hay detrás de esta movilización de profesores? ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las demandas justas? ¿Cuánto hay, dicen algunos, más de ideologismo o de usar demandas que son justas para justificar una movilización? ¿O efectivamente había una urgencia o no de hacerla? Para eso he invitado a mi jardín a Raúl Figueroa. Él ya ha caminado conmigo por este jardín. Él es el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Él fue ministro de Educación, o sea que le tocó enfrentar este tema de la paralización de los profesores. Él es abogado de la Universidad Católica, máster en Derecho de Empresa de la Universidad de los Andes y tiene una trayectoria en el Ministerio de Educación. Fue jefe de la división jurídica, jefe de asesores, llegó a ser subsecretario de Educación durante el gobierno del presidente Piñera y de marzo del 2020 a 22, ministro de Educación, y actualmente dirige el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Raúl, bienvenido
al jardín. Gracias por venir a conversar conmigo y a ver si me puedes aclarar un poco la película de lo que está pasando con los profesores hoy. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Qué interesante la introducción que hiciste, siempre tan vigente las palabras de Gabriela Mistral, y muy bien escogidas, además, por precisamente el tema del que vamos a conversar hoy día, ¿cierto? Él se llama Ahora, es ese sentido de urgencia y el llamado que hace Gabriela Mistral a priorizar siempre más allá de las legítimas, ¿cierto?, inquietudes o rebeldías incluso que se pueda tener, el llamado a priorizar siempre el bienestar de esos niños que necesitan de sus maestros para precisamente poder desarrollar al máximo sus capacidades y por esa vía desplegar todos sus talentos. Entonces, cuando hablamos de el contraste es fuerte, porque es un llamado que está muy vivo y choca con otros llamados, ¿cierto? El llamado a paralizar, el llamado a frenar, el llamado a poner otros intereses por sobre el de los jóvenes, el de los niños. Y creo que para comprender esto, ¿cierto?, siempre es bueno, no se trata de no hacer cuestión de las demandas que puedan tener los profesores o el gremio que los representa, sino que es de identificar bien en qué medida el llamado a la paralización es legítimo frente a las demandas que también pueden ser legítimas, las vamos a analizar todas, vamos a conversarlas, pero son bienes que están en conflicto. Entonces, yo quisiera, antes de entrar a analizar las propias demandas, ¿cierto?, dejar al menos lo que yo considero que es una declaración que no puede faltar, y es que por legítimas que sean las demandas, los intereses de los profesores o de cualquier persona que quiera poner sobre la mesa un debate de política pública, la herramienta para conseguir esos fines tiene que ser escogida con mucho cuidado. Y si la herramienta significa un perjuicio para los niños, para los jóvenes que necesitan de sus maestros y que necesitan de la continuidad de la escuela, creo que es una herramienta que está mal escogida y que deslegitimiza las pretensiones. Y eso es un elemento que hay que tenerlo siempre muy presente, porque el daño que causa para los alumnos, y específicamente para los alumnos más vulnerables, el suspender las actividades académicas, es muy fuerte. Es un daño que pasa desde lo académico hasta lo psicosocial, incluso a la salud. Recordemos que cuestiones básicas como la alimentación ocurren en la escuela. Y hay otras cuestiones, obviamente, que son mucho más atingentes a la sala de clases, que es que los niños aprendan, se desarrollen con vida. Entonces, eso es lo primero, antes de entrar al detalle, ¿cierto?, de en qué consiste, por qué se hace este llamado y si las demandas en el fondo debiesen ser atendidas o no. La herramienta que se escoge, la herramienta de la paralización, a mi juicio, no puede ser utilizada por quien se llame un maestro. Ahora, hay movilizaciones de profesores en muchas partes del mundo, digamos. La movilización es un arma que han usado los sindicatos, los movimientos profesores en distintas partes del mundo. La pregunta es, ¿por qué en este caso? A ver, ¿cuál habría sido la forma de hacer ver o de poner en el tapete o hacer tomar conciencia a la autoridad, que eso es lo que se pretende con una movilización, los temas que después los podemos comentar en las demandas de los profesores hoy día del Colegio de Profesores? ¿Qué forma habría alternativa a una movilización y que tuviera un efecto? Porque se busca un efecto, lógicamente, detrás de una movilización. Claro, a ver, esto es interesante porque el Ministerio de Educación, cualquiera que sea el signo político de quienes dirijan el ministerio, tiene una relación constante, permanente y te diría bastante fluida con el gremio. Y eso se manifiesta en conversaciones periódicas, en mesas de trabajo, en identificar dónde están las necesidades, y siempre hay un trabajo, y esto a mí me consta porque lo he visto a lo largo de distintos periodos de gobierno, siempre hay un trabajo muy directo entre las autoridades del ministerio, por lo tanto quienes tienen que evaluar y diseñar las políticas, y el gremio docente, que es quien representa, ¿cierto?, a los profesores para estos efectos y hace ver también dónde están las urgencias, las necesidades, las apreciaciones. Y por tanto, a mi juicio, lo que hay que promover es ese diálogo y que ese diálogo se vaya encauzando en alternativas de política pública que también tengan una lógica de priorización. Y esto es interesante porque si uno mira, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la relación de este gobierno, porque es lo que está pasando ahora, ¿cierto?, con el gremio docente,
la agenda del Ministerio de Educación ha estado bastante marcada, al borde de lo criticable, diría yo incluso, por dejarse llevar por las presiones gremiales. Podemos discutir, digamos, qué tan correctas o no son las medidas, pero si tú miras lo que ha pasado desde el Ministerio de Educación en relación a lo que es la materia propia de su ámbito, la educación, esa agenda estaba muy marcada por las presiones del gremio, el pago de la deuda histórica, la suspensión de la evaluación docente, y por tanto ha habido incluso a lo mejor un exceso de atender las demandas, en un contexto en que las prioridades del país en educación están muy fuertemente marcadas por la urgencia de recuperar los aprendizajes, la urgencia de recuperar el aprendizaje socioemocional también de los niños y jóvenes. Entonces, si a eso tú le agregas mayores exigencias, ¿cierto? Y una presión, que es una presión, insisto, a mi juicio poco legítima, ¿cierto? De que utilizas a los niños como rehenes para poder captar la atención de las autoridades y por esa vía ir a las soluciones, creo que no está bien equilibrado, porque cualquier observador externo te diría que el Ministerio de Educación ha estado muy atento a las demandas del gremio e incluso, y esto ya es una mirada más personal, ¿cierto? Más crítica desde el punto de vista político, incluso creo que ha sido en extremo funcional a las demandas del gremio. Y eso te demuestra de que estas mesas funcionan, digamos, y por tanto se pueden mover. Y ahí hay que entrar las demandas que pide el gremio. Y yo creo que hay algunas que son muy politizadas y otras que tienen que ver con el quehacer, que obviamente tiene que ser corregido. Raúl, la expresión es fuerte, que los profesores están tomando de rehén a los alumnos en la movilización. Tal vez habría que explicar aquello porque puede sonar incluso muy fuerte y muy hiriente para muchos profesores que podrían estar escuchando el programa. Me gustaría que profundizar en eso. Es cierto, yo sé que es una expresión fuerte, pero es la sensación que tienen las familias de esos niños que necesitan del apoyo de la escuela para que ellos puedan desarrollarse. Acá hay una relación de... La educación es por definición una relación de confianza, ¿cierto? Donde los apoderados confían en la escuela y particularmente en los profesores para que durante un periodo de tiempo ellos puedan contribuir a el proceso de aprendizaje de sus hijos. Y esa relación de confianza se basa precisamente en que la escuela es un lugar disponible, es un lugar seguro, es un lugar donde los padres encuentran un complemento a lo que quieren para sus hijos en un sistema obligatorio de educación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las paralizaciones? Que además recordemos, desde el punto de vista legal, no son legales, porque acá no hay un proceso de negociación colectiva que dé lugar a la huelga, ¿cierto? Y eso creo que es súper importante tenerlo presente. Obviamente que la huelga es un derecho de los trabajadores, pero para que eso ocurra tienen que darse un conjunto de condiciones. Una negociación previa, un diálogo normado, y si ese diálogo fracasa, bueno, hay una herramienta de presión que está normada y que es el derecho a la huelga. Pero en el caso de estos paros, son intempestivos, no vienen de un proceso formal y simplemente lo que hacen es movilizar a la autoridad sobre la base precisamente de la conciencia de que la paralización causa un daño. Y para evitar ese daño, se busca presionar a las autoridades para que favorezcan los intereses del gremio. Y por eso yo me atrevo a decir, aunque suene fuerte, de que son los niños y los jóvenes los que sufren las consecuencias de este tipo de movilización, y en el fondo las exigencias del gremio se escudan detrás de lo que se espera sea el mayor beneficio de estos alumnos. Entonces, es una situación muy compleja. Y Raúl, ¿y qué debe hacer un ministerio, un ministro de Educación enfrentado a esta movilización o a esta presión? No es fácil. Tú lo tienes que haber vivido cuando fuiste ministro. ¿Qué debiera hacer el Ministerio de Educación ante una movilización como esta que tú dices, claro, no es una huelga legal, sino una movilización intempestiva, podríamos decir ilegal en un cierto sentido? ¿Qué hace o qué puede o qué debe hacer el Ministerio de Educación? Porque estas cosas pueden escalar y pueden convertirse en unas huelgas endémicas, en fin, y escaparse de las manos un gobierno delicado. ¿Cómo manejarlo? Exacto, yo creo que es un conjunto de elementos. Primero, por supuesto que hay que atender a lo que se pide, ¿cierto? Y hay que analizar con detención qué es lo que se pide, qué fundamento tiene, qué factibilidad existe, que es una cuestión muy relevante, qué factibilidad existe para poder dar respuesta a esas peticiones, en qué espacio de tiempo
si la petición es razonable, se puede efectivamente abordar. Eso es un trabajo que se hace y que hay que hacerlo siempre. O sea, yo no creo que por el hecho de que de poner como en una cosa tan binaria que las exigencias del gremio y que el ministerio tenga que estar totalmente en otra parte, por supuesto que no. Tiene que estar atento a qué es lo que se pide y a qué es lo que se demanda. Pero junto con eso, creo yo que las autoridades tienen que ser muy claras en las señales que dan. Si las autoridades solo se movilizan en la medida que existan este tipo de presiones, lo que haces en la práctica es justificar estos instrumentos de presión que yo considero ilegítimos. Y por lo tanto, y por eso que el trabajo tiene que ser permanente. Y la reacción tiene que ser una reacción racional. Y esa racionalidad, ¿qué significa? Significa que se atienda a las exigencias porque tienen un fundamento concreto, son posibles de abordar, están dentro del orden de prioridades que se puede establecer, pero no atender a ellas porque hay una presión detrás que te obliga a entrar en ese tema. El equilibrio es difícil, ¿cierto? Es complejo. Pero si tú miras también parte de las peticiones, por ejemplo, hay elementos que a mí me hacen sentido dentro de lo que el gremio pide, que tiene que ver con tomar medidas para evitar hechos de violencia dentro de las escuelas que muchas veces afectan a los propios docentes. Por supuesto que es una exigencia, una petición del todo razonable, ¿cierto? La violencia es incompatible con lo que pasa dentro de una sala de clase. Pero me parece bien justo, y yo incluso lo digo con bastante independencia, porque obviamente entre todo el mundo conocido que yo no comparto la mirada política de quienes están hoy día en el gobierno, pero obviamente que el gobierno ha hecho un esfuerzo por controlar, por tomar medidas que eviten la violencia dentro de las escuelas. Entonces, el paro da la sensación de que al gobierno no le importa la violencia en las escuelas. Yo no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. Por supuesto que al ministro de Educación le importa tomar medidas para que la violencia disminuya. Se han hecho trabajos desde el punto de vista de lo socioemocional, de la convivencia. Entonces, lo que pasa con estas movilizaciones es que instalan en la opinión pública una relación un poco tóxica que no se condice con la realidad. Porque la realidad es que hay esfuerzos transversales por escuchar parte importante de estas medidas. Otro ejemplo tiene que ver con los servicios locales de educación, para que los auditores, para no latear a los auditores, pero hay servicios, claro, los famosos SLEP, que son lo que reemplaza el mundo municipal y que lo lleva un órgano público que gestiona la educación. Los servicios tienen muchísimas críticas, ¿cierto? Pero apuntar a que justo la medida que el gremio pide para resolverlo sea la medida correcta, yo creo que es un error, ¿cierto? Ellos piden unas cosas específicas que no necesariamente son las mejores medidas para resolver las necesidades del sistema. Entonces, tú tienes que escuchar, entender cuál es el problema, pero empatizar con el problema no significa necesariamente estar obligado a tomar la solución propuesta como la única, ¿cierto? Y ahí es donde el tema del paro tiende a instalar de que solo a través de la presión se determinan en ciertas medidas, y eso es lo que es muy complejo, y por tanto también a las autoridades hay que ayudarlas, ¿cierto? Hay que ayudarlas a que sea en un ambiente de paz donde se lleven adelante las negociaciones, las conversaciones, y no en este ambiente de presión ilegítima. Estoy caminando por el patio de la escuela esta tarde con Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, ex ministro de Educación. Te leí por ahí en una entrevista, Raúl, que, a ver, tú afirmas que este gobierno, que supone que al asumir la educación era una de sus prioridades, o estaba en un lugar destacado dentro de su agenda, pero que sin embargo se ha dado la paradoja que la educación no ha sido prioritaria para este gobierno, que el foco está un poco perdido. ¿En qué se ve eso, esa afirmación que tú has hecho? O sea, que la educación no es prioridad para este gobierno. Sí, mira, yo lo veo desde dos puntos de vista. Primero, una mirada macro, ¿cierto? En que todos sabemos y todos tendemos a decir, ¿cierto? Y se transforma incluso en un lugar común, que la educación es un elemento central para asegurar oportunidades, movilidad social, y estamos convencidos que es así. Pero si tú miras la agenda del gobierno, la política educacional, y específicamente aquella política que tiene que ver con cómo aseguramos que los niños aprendan, cómo aseguramos que la escuela sea un lugar que no se vea interrumpido, no ha estado en ninguna de las prioridades. Yo entiendo que hay urgencias de la ciudadanía, ¿cierto? La seguridad, el tema económico, que son muy relevantes, pero las autoridades tienen incluso la obligación de, cuando identifican temas que son muy importantes, aunque no haya presión ciudadana para abordarlos,
no los pueden dejar fuera de la mesa de las prioridades. Y lo que yo siento es que educación ha dejado de ser una respuesta prioritaria para el gobierno en una agenda que está tomada por otras preocupaciones. Y por tanto uno esperaría, sobre todo de personas que hicieron de la educación su bandera de lucha, ¿cierto?, sistemática para poder llegar a las posiciones políticas que hoy día tienen, que no hubiesen dejado de lado esa bandera. Y por otro lado, si tú miras específicamente la agenda del Ministerio de Educación, esa agenda no está centrada donde están hoy día las urgencias. La urgencia está en cómo aseguramos la asistencia, que todavía no recupera niveles prepandémicos, cómo aseguramos que los niños aprendan lo que deben. Todavía estamos en un nivel de estancamiento medido por los resultados CIMSE, que es la prueba que nos permite identificar esos resultados. Estamos muy atrás. En cambio, ¿y dónde está la política? En vez de estar ahí, está en, de nuevo, acceder a ciertas presiones de ciertos grupos. Hoy día todo el debate en educación está puesto en el financiamiento de la educación superior. Y creo que eso es un error, porque el sistema de financiamiento de la educación superior está lejos de ser prioritario, implica cuantosísimos recursos. Esos recursos podríamos destinarlos a las necesidades que son los aprendizajes o la educación parvularia, que es una cuestión vital para que los niños puedan desarrollarse. Y entonces tú ves que para el gobierno no es prioritaria educación, hablamos de otras cosas, y para los que tienen que hablar de educación, estamos hablando de recursos para la educación superior y no de ampliar la cobertura de los jardines infantiles y mejorar los aprendizajes en la sala de clase. Entonces, están desviadas las prioridades y creo que eso es una cuestión que debiese resolverse pronto. Bueno, ahora viene un periodo eleccionario, probablemente el gobierno va a entrar en una fase de parálisis, no se van a poder hacer muchas cosas que se pensaron que se debieran hacer o que se debieran hacer y no se van a poder hacer en los últimos meses que le quedan al gobierno. A ver, y el gobierno que viene va a recibir una papa caliente, o sea, varios problemas en educación importantes, difíciles de resolver rápidamente, considerando sobre todo la situación de un Estado que está con una arca más pobre que hace unos años atrás, el escenario de incertidumbre global, económico, etcétera, que hace que el Estado no pueda gastar todos los recursos que a lo mejor debiera gastar en educación. ¿Cuál piensas tú que debiera ser el foco del ministro o la ministra que asuma, cualquiera sea el próximo gobierno? ¿Qué es lo que debe enfrentar primero? ¿Qué es lo que debe colocar como prioridad? Y la otra pregunta es, me da la impresión de que la educación no está en el debate político hasta ahora. Bueno, de lo que yo he visto, no aparece como... Yo sé que los problemas son la seguridad, que es prioritario en la encuesta, sé que el problema del desarrollo económico es importante, en fin, pero la educación es un problema central, medular, de la que debieran estar hablando todos los líderes políticos en el país. ¿Cómo lo ves tú, Raúl? Sí, comparto primero el diagnóstico que tú haces, Cristian. Efectivamente, lamentablemente, la educación está fuera del debate y esperamos, ¿cierto?, que los candidatos, una vez que empiezan a mostrar sus cartas, puedan instalar sus propuestas educativas para que la ciudadanía también vuelva a valorizar. Cuando el mundo de la política deja de lado estas prioridades, también la ciudadanía empieza a desvalorizar la educación. Y lo estamos viendo, ¿eh? Los niños van menos a clase. Y eso tiene que ver mucho con el menor valor que se le asigna, ¿cierto?, al proceso educativo. ¿Qué es lo que creo yo que debiese hacer cualquier gobierno que asuma, ¿cierto?, el próximo año? Primero, poner todo el foco de la política educativa donde están las urgencias del sistema, y esto es que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda llevar adelante de la mejor forma posible. Eso tiene que ver con poner el corazón de la política pública en lo que pasa en la sala de clases. Es en la sala de clases donde se llevan adelante los verdaderos cambios. Y por lo tanto, hay que asegurar que las escuelas tengan todo el espacio de libertad, de autonomía para poder desarrollar sus proyectos y concentrar sus esfuerzos en la sala de clase. Que el esfuerzo del director no esté en llenar papeleos, en hacerse cargo de la burocracia, en tener que luchar contra una regulación que muchas veces pide cosas que a nadie le importan, ¿verdad? Y que ese esfuerzo esté puesto en la sala de clase. ¿Para qué? Para que las capacidades también de la escuela se desarrollen en función de lo que los niños necesitan. Junto con eso, poner el foco en la educación parvularia creo que es central. Nosotros tenemos un déficit de cobertura en educación parvularia. A diferencia del mundo escolar y a diferencia del mundo de educación superior, nos faltan jardines infantiles de calidad. Y creo que ahí hay que poner un esfuerzo de combinación público-privada para que los recursos también del mundo privado puedan ir
a satisfacer una necesidad urgente que es educación parvularia de calidad. Y en esa lógica, creo que es vital que cualquier peso que se quiera poner sobre la mesa se destine a educación parvularia y al mundo escolar y no al mundo de la educación superior. El presupuesto de educación ha subido sistemáticamente en los últimos años y todos esos pesos adicionales se han ido al mundo de la educación superior. Y creo que eso es un error. No estoy con esto desconociendo lo importante de la educación superior. Lo que estoy diciendo es que cuando tenemos necesidades múltiples, ¿cierto?, hay que poner los recursos donde sea más costo efectivo el poder resolverlas. Y cada peso invertido en la educación parvularia o en la educación escolar en los primeros años, con metas claras, por ejemplo, tenemos cerca de un 25% de niños que en cuarto básico no tienen nivel de comprensión lectora adecuado. Eso tiene que ser una meta del país, ¿cierto?, que todos los niños lean adecuadamente en cuarto básico. Por lo tanto, ahí tienen que estar todos los esfuerzos. Y ahí centrar y lograr a grandes consensos en eso. Y también, y esto no implica más recursos, hacerse cargo de corregir ciertas cosas, sin apuntar a un cambio radical. Yo creo que el sistema no aguanta cambios radicales para allá y para acá, pero sí hay que corregir ciertos elementos como el sistema de admisión, que tiene problemas que deben ser corregidos, que ya están identificados, como la gestión de los servicios locales de educación pública, para que la educación pública cuente con las herramientas de gestión adecuadas y los niños y jóvenes que van a la educación pública encuentran ahí una alternativa de calidad, ¿cierto? Porque la educación pública tiene que ser una alternativa real para las familias, no puede ser una opción de rebote o una segunda opción. Necesitamos educación de calidad, ¿no es cierto? La palabra calidad estaba ausente muchas veces en las conversaciones hace bastante tiempo, hace bastantes años. Y profesores de calidad son clave en el aula. A ver, hay un problema de que no están postulando los mejores puntajes, ya lo sabemos, a pedagogía, que hay carencia de profesores en distintas asignaturas y que vamos a tener probablemente en los próximos años una crisis de carencia importante. ¿Cómo enfrentar ese tema? Se lo pregunté la otra vez a un rector de una universidad privada, pero me gustaría saber tu opinión. Es un problema que hay que anticiparse y mirarlo a largo plazo. La carencia y la deficiencia, lamentablemente, de la calidad del profesorado. Sí, creo que hay que enfrentarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los profesores que hoy día tenemos y cómo somos capaces de mejorar las capacidades de esos docentes a través de programas efectivos de capacitación y haciendo una cosa que es muy importante, permitiendo que la escuela sea un lugar de formación efectiva para los mismos docentes que ya están hoy día en el sistema. Creo que ahí hay elementos que son clave y para ello, por ejemplo, los apoyos que se pueden hacer, la evaluación constante, el ir corrigiendo prácticas, es una cuestión vital que con el apoyo adecuado y sin muchos recursos, sino que más bien, de nuevo, como decíamos antes, dándole espacio a la escuela para que los profesores puedan desarrollarse, eso se puede lograr. Y junto con eso, la formación de los profesores. Las universidades, yo también trabajo en una universidad, por tanto, todas las universidades tenemos un rol vital en la formación de los nuevos docentes, entregándoles, mientras estudian pedagogía, herramientas efectivas para que puedan involucrarse con el proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes. Nuestros procesos de preparación de los nuevos profesores han estado muchas veces al margen de el dotar a los docentes de herramientas. Y creo que hay una cuestión clave. Y podríamos hacer algo rápido, que se ha hecho y en Chile funciona y se puede potenciar, que es también poner foco en cómo entregarles herramientas pedagógicas a profesionales que en sus distintas disciplinas, en el fondo ellos quisieran, mucho profesional en las matemáticas, en la literatura, en la ciencia, con la preparación adecuada, que es una preparación corta pero muy específica, son grandes aportes para el desarrollo de los procesos de enseñanza de calidad en las escuelas. Estamos hablando de, en el fondo, aprovechar los conocimientos básicos de profesionales en distintas áreas, dotarlos de las capacidades pedagógicas y llevarlos al aula. Eso te soluciona un problema en el corto plazo y creo que también le sube de alguna manera las posibilidades, le incorpora nuevas capacidades a las escuelas y es una herramienta de política pública que creo yo se debiese potenciar. Y eso se está haciendo y eso no va a encontrar resistencia también en el mismo gremio. A ver, ¿cuál es el horizonte de esa alternativa? Me parece una alternativa interesante. Ha encontrado resistencia en el gremio, pero por lo mismo lo que hoy día un profesional de una carrera afín, ¿cierto?, puede hacer clases en enseñanza media, pero eso tiene un límite de tiempo. Y la manera de ir como rompiendo esa resistencia es que esos mismos profesionales estudien pedagogía.
Y hay cosas interesantes, por ejemplo, la beca vocación de profesor, que en su minuto fue muy relevante para atraer talento a la formación docente. Esa beca está disponible para estos cursos, que son cursos de 1 año o 2 años, dependiendo la universidad y el tipo de formación que se busque. Y por tanto creo que hay un elemento que es central. Esos profesionales pasan a ser profesores, ¿cierto? Y por tanto se merecen el mismo tratamiento que cualquier otro profesor, porque manejan las mismas herramientas, pero incorporan además elementos disciplinares que son también muy importantes. Entonces creo que ahí hay herramientas que se pueden utilizar hoy día. Por supuesto, la capacitación continua, la formación docente, el aprovechar las herramientas de evaluación para sobre esa vía poder identificar falencias y focalizar los apoyos, son todas cuestiones que son clave y que perfectamente se pueden llevar adelante. Y si generan resistencia, de nuevo hay que volver al origen de la conversación que tuvimos, que como tú empezaste, Cristian. Ese niño se llama ahora y por lo tanto tenemos que poner a los niños, a los alumnos, en el corazón de nuestras preocupaciones y que el sistema se adecue a cómo alimentar a esos niños de lo que necesitan para poder desarrollar sus capacidades. Acá el corazón de la política educativa está en el alumno. Todo lo demás es anexo para que ese alumno se desarrolle. Y creo que si logramos ese consenso, el país va efectivamente a avanzar en esta materia. Raúl, te agradezco mucho que hayas venido a caminar conmigo esta tarde aquí en el patio de la escuela. Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, ex ministro de Educación. ¿Eres optimista o pesimista de lo que viene en educación en Chile? Porque para el próximo ministro que va a recibir, o ministra, el próximo gobierno, que es lo más probable que sea de signo distinto de este gobierno, ha habido alternancia en el último tiempo en Chile y es posible que haya alternancia. Y si hay movilizaciones de un gremio más afín al gobierno, imaginamos cómo van a ser esas movilizaciones con un gobierno de signo distinto. No va a ser fácil, ¿eh? Mira, yo soy optimista, además quiero ser optimista. Creo que es importante cuando uno habla de optimismo, la voluntad y el optimismo tienen que ir de la mano. Y quiero ser optimista porque creo que es un tema tan relevante, donde se genera tanto consenso respecto de su importancia y donde además el diagnóstico hoy día es bastante compartido y común de dónde están los verdaderos problemas y respecto a los cuales tenemos que hacernos cargo, que quiero ser optimista y creo que cualquiera que sea el signo de quien gobierne el próximo periodo tiene todo a su favor para lograr grandes consensos en materia de educación y poner todo el peso de la política pública en lo que corresponde, que es centrarse en los niños y entregarle a las escuelas las mejores capacidades para que puedan cumplir con ese propósito. Muchas gracias, Raúl, que tengas una buena tarde, un buen fin de tarde. Gracias por haber venido aquí al patio de la escuela, al lado de mi jardín. Nosotros nos despedimos, les recordamos que nos acompaña el grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Queridos radiovidentes, mañana nos encontramos de nuevo cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Hasta entonces. Hasta luego. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.